Buenas tardes, mi tema se llama El daño, elaborado por Alan Ariel Aguilar Pinto. Introducción. La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la importancia del daño como figura jurídica y como elemento para que se constituya la responsabilidad en materia civil. Esperamos que sea de su agrado y comprensión el tema a tratar, tomando en cuenta que vivimos en un mundo de constante cambio, incentivándonos a la investigación para nuevos métodos o soluciones de futuros problemas que se puedan enfrentar en nuestra sociedad. Definición: el daño es la pérdida o menoscabo económico que sufre una persona en su patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación, así como también el sufrimiento o dolor que se le causa a una persona, teniendo como objetivo que se le indemnice o se le reparen los agravios cometidos. En otra definición, el autor Jorge Bustamante Alsina nos indica que el daño significa el menoscabo que se experimenta en el patrimonio por el detrimento de los valores económicos que lo componen, daño patrimonial y también la lesión a los sentimientos, al honor o a las afecciones. Leyes. El Código Civil en su artículo 1644 señala lo siguiente sobre el daño. Artículo 1644. El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Si la acción u omisión fuera imputable a dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable por los perjuicios causados. Principios. El principio de la reparación integral consiste en que el perjudicado le sea reparada la totalidad del daño por él padecido, en la medida en que dicho daño haya resultado imputable a un tercero. Ahora bien, para que ello suceda, es preciso que se cumplan dos condiciones. En primer lugar, la reparación debe comprender todo el daño resarcible y no solamente una parte del mismo. Y en segundo lugar, esa reparación debe limitarse estrictamente al daño efectivamente producido. Tipos. El daño debe ser cierto, es decir, que el daño debe ser real, en el sentido que pueda determinar la existencia del mismo, ya sea en el pasado o en el futuro. Una verdadera certeza que justifique la existencia del mismo. Debe ser personal, consiste en que la persona que solicita la reparación del daño debe ser quien lo ha sufrido. Clasificación. Daño material es la pérdida o menoscabo que sufre una persona en su patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. Daño moral es la lesión que una persona sufre en sus sentimientos, afecciones, creencia, honor o reputación, o bien en la propia consideración de sí mismo, como consecuencia de un hecho de un tercero antijurídico y culpable o por un riesgo creado. Usos. La reparación del daño consiste en la indemnización o resarcimiento que debe realizar el causante del daño a quien lo sufre, el cual debe guardar relación entre la magnitud del daño y perjuicio causado. Lucro cesante es la frustración, privación o falta de un aumento patrimonial como consecuencia del daño,
la falta de rendimiento de productividad de las cosas o el dejar de recibir beneficios económicos como consecuencia de los hechos dañosos conforman el lucro cesante. Daño emergente, entendido como el menoscabo que experimente la persona en su patrimonio. Beneficios. El resarcimiento consiste en establecer que la indemnización del daño va dirigida a restituir el bien lesionado o en su defecto proporcionar una compensación a la víctima que le permita sobrellevar el dolor infligido. Lo que sucede es que al dar una reparación económica se está proporcionando un tipo de goce que sustituye al del bien afectado. Reconocimiento del derecho vulnerado. La categoría jurídica del daño debe ser objeto de la correspondiente reparación, de acuerdo a los principios más elementales de la responsabilidad que nos obligan a reparar todos los daños inferidos a nuestro prójimo. Desventajas. La prueba del daño. Se extiende a la demostración de este, no solo en la materialidad del mismo, sino en todos sus elementos. La prueba que se rinda deberá acreditar su carácter cierto, su carácter personal, su condición causado por el hecho ilícito y la preexistencia del derecho o interés tutelado, lesionado por el daño y el monto de este. Necesidad de probar el daño. Todo aquel que reclama indemnización de daños y perjuicios, tanto en materia contractual como extracontractual, alega la obligación de indemnizar y tiene por ello que probarla. Objeto de la prueba. Cuando se trata de probar el daño, la prueba que ha de suministrarse ha de recaer sobre lo siguiente. Prueba de la existencia del daño para que la persona lesionada pueda solicitar al juez resarcimiento por el daño sufrido. Debe acreditar ante este la existencia del perjuicio padecido. Esta exigencia es igualmente exigible en los daños materiales como en los daños morales. Prueba de la certidumbre del daño. También debe acreditarse ante el juez que el daño es real, positivo, que ha existido o que con seguridad se va a producir como previsible prolongación de un daño actual o cierto. Prueba del daño personal. Se debe acreditar igualmente ante el juez que se ha sufrido un daño, ya sea en su propia persona o en su patrimonio, ya en otra persona cuya relación de parentesco o cualquier otro vínculo jurídico lo faculta para pedir la reparación por el perjuicio padecido. Prueba del vínculo causal del daño. Es necesario demostrar que los daños padecidos son originados por el hecho ilícito que realizó el responsable, que son las consecuencias que de éste se derivan y que por ende deben repararse. Conclusión. Podemos concluir que el daño es aquel que es producido por el hecho de una persona que actúe de forma dolosa o culposa, ocasionando un deterioro económico, patrimonial o extrapatrimonial, así como aquel acto que ocasiona un sufrimiento, dolor o alguna persona, en este caso se le llamaría víctima, teniendo este último el derecho a que se le indemnice. Para que se constituya los tipos de daño, el mismo debe ser cierto, es decir, que el daño sea real, en el sentido que se pueda determinar la existencia del mismo. Debe ser personal, hace referencia a que la persona que solicita la reparación del daño debe ser quien lo ha sufrido. Es por ello que existen dos clases de daño:
el daño material y el daño moral, siendo el primero la pérdida o menoscabo que sufre una persona en su patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación, y el segundo consiste en la aflicción o dolor que experimenta una persona como consecuencia de un hecho que tiene la virtud de afectarla en su espíritu. A continuación les asignaré un cuestionario con las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué significa el daño y dónde se encuentra regulado en la legislación panameña? Número 2. ¿Qué son los daños materiales y los daños morales? Y dé un ejemplo de cada una. Número 3. Explique con sus palabras qué es el lucro cesante y el daño emergente. Nos vemos en los próximos videos. Saludos.